Bueno, hola a todos. Yo soy Robert Marcial González, soy de Paraguay, egresado de la octava maestría de Derecho Procesal dictada por la Universidad Nacional de Rosario. Defendí mi tesis en el año 2010 y bueno, hoy estoy con ustedes básicamente para cumplir con un encargo, una encomienda, una de las tantas encomiendas que acostumbra hacernos el maestro Adolfo Alvarado Belloso, quien nos pidió que aportáramos algunas reflexiones vinculadas a temas puntuales del derecho procesal. Y en ese sentido, si bien soy un convencido de que los temas conflictivos del derecho procesal pueden aportar muchísimo para enriquecer el debate y generar pensamiento crítico, en esta ocasión voy a tratar de cumplir el encargo del maestro, pero apartándome ligeramente de la línea que él había sugerido. En la inteligencia de que el tema que voy a trabajar con ustedes es mucho más relevante para, sobre todo pensando en aquellos que quieren iniciarse en el estudio del derecho procesal, que quieran empezar a bucear en las profundidades del apasionante universo del derecho procesal. Consecuentemente, si tengo que ponerle un título a estas breves reflexiones, sería una interrogante que apunta a cuestionarnos, a interpelarnos en torno a por qué debemos estudiar el proceso desde la teoría general, o mejor dicho, desde la escuela de pensamiento liderada por el maestro Adolfo Alvarado Belloso. Al respecto, entiendo que debemos estudiar el derecho procesal partiendo de la escuela de pensamiento del maestro Alvarado Belloso por varias razones y destaco simplemente algunas. En primer término, porque considero que Adolfo Alvarado Belloso no se limita a dar una mirada superficial o meramente instrumental de la materia. Alvarado Belloso verdaderamente nos muestra un camino distinto, un camino mucho más profundo. Él tiene esa cualidad propia de los grandes maestros y nos enseña a diseccionar la norma de contenido procesal para mostrarnos el qué del qué, cuáles son los temas que subyacen a la norma. Nos ayuda a bucear en las profundidades del derecho procesal para mostrarnos no solamente aquellas cuestiones meramente prácticas o instrumentales, sino logra desmontar cuestiones vinculadas a la ideología, a la historia, a la filosofía misma. En ese sentido podemos, sin lugar a dudas, comparar la tarea o el método de Adolfo Alvarado Belloso al trabajo de un arqueólogo, es decir, es capaz de mostrarnos muchísimo más allá de la mera superficialidad del fenómeno, con lo cual, lógicamente, se enriquece muchísimo más el estudio de la materia. Con ello logra adicionalmente trabajar la materia, trabajar el derecho procesal en forma sistémica. Vale decir, es capaz de mostrarnos el bosque y no detenerse simplemente en el árbol, como si lo hacen la mayoría de las tradiciones de pensamiento que hoy tienen predominio en las universidades. Otra razón por la cual entiendo que resulta mucho más enriquecedor abordar el derecho procesal desde la escuela de pensamiento liderada por Adolfo Alvarado Belloso radica en el hecho de que desde la teoría general del proceso verdaderamente se logra generar pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es otra cosa sino el camino para vencer a los dogmas, para vencer aquellas fórmulas muchas veces vacías de contenido o basadas simplemente en argumentos de autoridad que no se corresponden o no se muestran coherentes con el sistema republicano de gobierno. Otra razón por la cual tenemos que estudiar el derecho procesal, o es recomendable estudiar el derecho procesal desde la escuela garantista, se relaciona con el hecho de que desde ahí verdaderamente aprendemos a repensar el derecho. Vale decir, se hace una revisión crítica de todo lo que de todo lo que nos es dado normalmente por el sistema de transmisión convencional o universitario, y verdaderamente se encuentra un enfoque mucho más complejo, y ayudar a la formación del pensamiento complejo sin lugar a dudas redunda en beneficio no solamente de la formación profesional sino de la formación humanística, con lo cual logramos mejorarnos no tanto como profesionales como seres humanos.
La teoría general del proceso o la escuela garantista, si quieren, verdaderamente desafía las estructuras de poder y con ello logra empoderar verdaderamente al ciudadano, dándole claves para mantenerse a resguardo de todas formas de abuso cometidas normalmente desde aquellos órganos desde los cuales se ejerce el poder público. Una razón adicional para abordar el derecho procesal desde la escuela garantista se vincula al hecho de que desde ahí aprendemos a conectar el proceso con la teoría del Estado, permitiendo de esa forma que los ciudadanos entendamos cuál es la lógica que sostiene, que cimienta al sistema de enjuiciamiento republicano, de manera tal a que aprendemos a ponerle límites a aquellos que ejercen el poder público, a ponerle límites y a controlar a los que ejercen el poder público, que son dos imperativos que deben ponerse en práctica para que el sistema democrático, para que la democracia constitucional pueda verdaderamente funcionar. Desde la teoría general del proceso se permite que los abogados puedan complejizar mucho más en el estudio, de manera tal a que no se contenten con desarrollar las pobres habilidades de un gestor tribunalicio, sino que puedan encontrar el camino para que con el esfuerzo respectivo que tiene que poner cada uno con un empeño importante en la profundización, se pueda alcanzar la línea desarrollada por los verdaderos juristas, por los grandes maestros. En consecuencia, esas son algunas razones que justifican, que imponen, que invitan, si se quiere, a abordar el derecho procesal partiendo de la escuela garantista, partiendo de las enseñanzas del maestro Adolfo Alvarado Belloso, porque definitivamente por esa línea se logra un manejo mucho más complejo y mucho más profundo de la materia. Y para finalizar, quiero justificar estas reflexiones, estas palabras que compartí con ustedes, recordando lo que decía un filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, un gran pensador humanista, quien enfatizaba mucho que en definitiva en el camino de formación y de transformación o de autoconocimiento del ser humano, del individuo, no importa tanto reír o llorar, detestar o aplaudir. De lo que se trata verdaderamente es de tratar de entender. Y al respecto, el gran mérito de la escuela liderada por el maestro Adolfo Alvarado de Belloso es que nos ayuda precisamente a tratar de comprender a cabalidad el complejo entramado del derecho procesal y por esa vía logra contagiar un entusiasmo que verdaderamente termina modificando esencialmente la estructura misma del pensamiento de todo abogado, de todo estudioso que apunta a dar ese salto de calidad que lo convierta en jurista. Le agradezco mucho por el tiempo y bueno, hasta una próxima convocatoria que realice el maestro.